En el caso de los límites al infinito, son aquellos que son evaluados cuando la variable independiente tiende al infinito. Por poner un ejemplo, en el caso de una línea recta cuya función es f de x es igual a x más 1, si el valor, a medida de que vaya aumentando el valor de x, va aumentando el valor de y. Por lo tanto, a medida de que nos desplacemos por los números positivos y números muy grandes, digamos 1.000.000, 10.000 millones, sería sumándole más 1, se van haciendo valores más grandes, pero son positivos. Por lo tanto, en el caso de la función y es igual a x más 1, el límite cuando x tiende al infinito, pues es igual a más infinito, puesto que si yo sustituyo un número muy grande en x, pues me va a dar siempre positivo y me va a dar un número bastante grande. Aquí no es que el infinito tenga un valor fijo, sino es más bien es un número bastante grande. Es el concepto de un número muy grande al ser sustituido en la ecuación, en la función. Si por el otro lado nosotros nos vamos hacia el lado negativo, al sumarle digamos menos 1 quedaría 0 en la función, menos 5 quedaría como menos 4 la función, menos 1000 a x y quedaría como menos 999, y a medida de que nosotros nos vayamos hacia la izquierda, más hacia los lados, hacia los números negativos y un número bastante grande, pero negativo, vamos a ver que todos los valores de y van a ser negativos. Por lo tanto, y se van a hacer bastante grandes. Por lo tanto, de aquí decimos que cuando x, el límite, cuando x tiende a menos infinito de esta función, que es x más 1, nos va a dar números negativos, que en este caso sería menos infinito. Por ejemplo, en el caso de esta función, que es una hipérbola conjugada, cuando x tiende al infinito, podemos ver que en esta gráfica, a medida de que x se va haciendo más grande, la función el valor de la función, o de y más bien, se va haciendo más pequeño todavía. Si yo pongo 1 entre 1, quedaría 1. Y si yo pongo 1 entre 2, un medio, 1 entre 3, un tercio, 1 entre 10, un punto 1, un décimo, y se va haciendo cada vez más pequeño. Pero si nosotros colocáramos en lugar de la x, colocáramos 100.000 millones o 1 por 10 a la 100, un número muy grande, veríamos de que se va haciendo el valor de y, de la función y, más pequeño, el cociente de 1 entre x, hasta que en algún momento, si sustituyéramos un número muy grande, nos saldría que nos estamos acercando a 0. Por lo tanto, este límite tiene un valor de 0. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando tenemos otra función. Por ejemplo, el 1 sobre x al cuadrado es una función. Si nosotros aquí, digamos, nos vamos acercando hacia el lado izquierdo también, vemos de que de hecho se van haciendo números muy pequeños, y eso sí, positivos, muy pequeños, hasta que con un número bastante grande estaríamos acercándonos prácticamente al 0. Por el otro lado, si nos acercáramos del otro lado, es decir, del lado negativo, a sustituir aquí un número muy grande, pero negativo, nos saldrían números muy cercanos al 0, pero negativos. Por lo tanto, si estamos ahorita en el límite, lo sustituimos como cuando x tiende al infinito, vamos a darnos cuenta que el valor de la función se acerca a 0, lo cual podemos considerar que el límite va a ser 0. Por lo tanto, de aquí es importante saber de que todo límite al infinito siempre tiene un valor fijo, una constante numérica. En este caso, pues nos dio 0, pero en otros casos nos puede dar un número. Por ejemplo, una raíz positiva, puede ser un número real, o en este caso, por ejemplo,
también nos puede dar un número bastante grande, como en el caso de la recta que comentábamos al principio, ¿no? En cuyo caso pues sería más infinito o menos infinito. No hay manera de que los límites al infinito se indeterminen. De hecho, no hay indeterminaciones en los límites al infinito. Cuando nos sale una indeterminación como una constante sobre el cero, como habíamos visto en el video anterior, podemos tomar en cuenta que el resultado es el infinito, según sea el signo, positivo o negativo. Pero ¿cómo le hacemos para poder determinar límites al infinito sin tener que trazar gráficas? Pues lo que tenemos que hacer es ubicar en la ecuación el término con mayor exponente. En este caso, x tiene el término que es el de mayor grado. Por lo tanto, cada uno de las sumas o de las restas dentro de la función la tenemos que dividir entre la x con mayor exponente. Solamente la x. Si tuviera, por ejemplo, 3x más 1, no. Nada más se divide entre x, sin tomar en cuenta el coeficiente. Por ejemplo, aquí, si dividimos entre x, podemos ver de que de hecho se van a eliminar algunas partes. Lo que vamos a hacer entonces es reducir términos y de entonces, tomando en cuenta los límites anteriores, por ejemplo, ya hemos visto que el límite de 1 entre x, cuando x tiende a 0, pues es 0. Lo mismo pasa en la parte del denominador, pero el 1 se queda. Por lo tanto, este límite es igual a 0. Y lo podemos ver de manera gráfica nuevamente. Por lo cual es válida el análisis que estamos haciendo en este ejercicio. Por otro lado, si nosotros tenemos otra función, por ejemplo este es un cociente de dos polinomios, aquí tendríamos que dividir entre x cuadrado cada una de las sumas o restas de este polinomio. Entonces tendríamos lo siguiente, y dividiendo, después de haber dividido entre cada uno de los términos entre la x de mayor exponente, tendríamos la siguiente expresión, en la cual pues podemos ver que nos quedan algunas constantes libres, pero nosotros ya sabemos de que algunos de estos términos de hecho se pueden eliminar. ¿Cómo? Pues bueno, sabemos que una suma de límites, un límite de una suma más bien es igual a la suma de los límites. Y de manera individual sabemos que 2 entre x cuando x tiende al infinito es igual a 0. Lo mismo sucede con el siguiente término y lo mismo sucede con el término del denominador. Por lo tanto me queda como 2 sobre 1 y el límite de la función dada cuando x tiende al infinito es igual a 2. En el caso de esta otra función tenemos entonces que la x de mayor exponente es x cúbica. Por lo tanto, tenemos que dividir entre x cúbica. Hacemos el mismo procedimiento que en el caso anterior, dividiendo cada una de las sumas o restas del denominador y del numerador entre la x de mayor exponente, y entonces nos quedaría la siguiente expresión. Como sabemos, cada una de las sumas que están abajo, de hecho el límite cuando x tiende a 0 de cada una de esas dos funciones, es decir, de 1 entre x y de 1 entre x al cubo, es igual a 0. Por lo tanto, a nosotros nos queda entonces 2 entre 0, lo cual sí es cierto, como hemos dicho antes, está indeterminado, pero para límites al infinito, una constante entre 0 la podemos tomar nosotros como infinito, puesto que si nosotros dividiéramos un número entre un número que tendiera al 0 o muy cercano al 0, nos daría un número gigantesco, nos daría un número muy grande. Por lo tanto, podemos tomar en cuenta que ese número pues va a ser bastante grande, es decir, va a ser el infinito. Este ejercicio, por último, viene en la guía para preparación del examen de ingreso al IPN y en la versión 2019 es el ejercicio 11 en la parte de cálculo diferencial. Nos piden determinar el límite de esta función cuando x tiende al infinito. Aquí en este caso tenemos dos x con diferentes grados. En este caso sería x a la 1
y x a la menos 1. Este exponente podemos tomarlo como si fuera x a la menos 1. Por lo tanto, como x a la menos 1 es menor grado que x a la 1, vamos a dividir todo entre x a la 1. Entonces, entre x nada más. Dividimos cada uno de los miembros donde veamos x entre x. En el caso también del exponente también hacemos lo mismo. Y entonces, después de haber hecho eso, hacemos reducción. Y entonces ya después de que hayamos hecho la reducción, entonces se sustituyen los valores de los límites. Y de hecho podemos ver que, en efecto, el límite de esta función, cuando tiende al infinito, será igual a 1. En el próximo video veremos algunas reglas para poder resolver límites indeterminados usando derivación mediante la regla de L'Hopital. Les agradezco mucho por ver este video y nos vemos en la próxima entrega.